En Nochebuena, vi el retrato familiar en su marco brillante. Me habían cortado la cara por completo. Nadie dijo nada al día siguiente. Les di un sobre a mis padres y les dije en voz baja: «¿No lo abran ahora?». Naturalmente, lo abrieron de todos modos. Mi madre rompió a llorar. El rostro de mi padre palideció. Ojalá pudiera decir que no lo vi venir, que me impactó como un giro impactante al final de un drama emocional, pero la verdad no me pareció inesperado. Me pareció extrañamente inevitable. Entré en la sala de mis padres, con la nieve pegada a mis botas mientras las limpiaba a pisotones. Levanté la vista y allí estaba la fotografía, brillante y de gran tamaño, enmarcada con maestría, colocada con esmero y orgullo, justo encima de la chimenea, como si fuera la pieza central de nuestra historia familiar. Todos estaban allí. Mi madre con su característico blazer rojo, sonriendo como si no hubiera pasado años, suspirando por nada que no tuviera que ver con mi hermana. Mi padre, paralizado en esa sonrisa rígida, se reserva para fotos posadas y selfies en el campo de golf. Y mi hermana, naturalmente, al frente, con un jersey de cuello alto beige que probablemente costó más que todo mi alquiler mensual. Estaba haciendo su pose espontánea habitual, riéndose de algún chiste imaginario, simpática sin esfuerzo, tranquila sin esfuerzo, probablemente con algo ingenioso sobre su fondo fiduciario. Pero yo no estaba allí, ni siquiera estaba torpemente escondido en un rincón. No se veía borroso en la distancia. Simplemente estaba completamente ausente. No era un recorte descuidado. Era meticuloso, deliberado, un borrador limpio, como si me hubieran eliminado de su historia con precisión, sin manchas, sin rastro, simplemente borrado. Lo miré fijamente durante unos 4 segundos, 5 máximo, el tiempo justo para que se me revolviera el estómago, no para que nadie se diera cuenta, o quizá sí se dieron cuenta y decidieron no importarles. «La cena está casi lista», gritó mamá desde la cocina, con voz ligera y despreocupada, como si no pasara nada, como si fuéramos una familia perfecta. Podía oler el romero y el limón del plato que estuviera asando. Aromas navideños, reconfortantes, nostálgicos, esos que me encantaban cuando aún me daban calor. Colgué mi abrigo junto a la puerta, murmuré un rápido «hola» y entré en la cocina. Mi hermana, por supuesto, ya estaba allí, removiendo el vino en su copa, como si estuviera grabando un especial navideño sobre maridajes. Se inclinó para darme uno de sus característicos besos al aire, lo suficientemente cerca como para que el gesto contara, lo suficientemente lejos como para evitar el contacto. «Lo lograste», dijo como si hubiera llegado tarde a su evento cuidadosamente planeado, como si esta fuera su casa. No respondí, solo sonreí. Esa sonrisa que esbozas después de gritarle a la almohada 3 veces ese mes y decidir que tu voz ya no valía la pena. La cena se desarrolló como una escena ensayada. Papá cortó el asado con excesivo cuidado, como si esperara un papel en un anuncio navideño. Mamá elogió la piel radiante de mi hermana 2 veces. Nadie me preguntó cómo había estado. Nadie me preguntó dónde vivía ni qué hacía. La única pregunta que me hicieron fue si aún tenía ese cochecito, lo que, por supuesto, significa que no tenemos ni la más remota idea de lo que pasa en tu vida y esperamos que nos des detalles para fingir que nos interesa. No mordí el anzuelo. En cambio, vi a mi hermana abrir una cajita de mamá y papá, un regalo bien envuelto, un reloj de oro antiguo. «Nada extravagante», insistió mamá, lo cual habría sido gracioso si el recibo doblado no hubiera estado escondido debajo del papel de seda. Y sí, vi el precio. Tendría que trabajar 1 semana y media para pagarlo, y eso suponiendo que no hiciera la compra. «Dios mío, chicos», mi hermana sonrió radiante. «Esto es guau, pensé que te gustaría», dijo papá, sonriendo como si acabara de cerrar una fusión. Mientras tanto, me regalaron una taza que decía «la hija favorita de alguien», lo cual seguro que pretendía ser irónico. ¿O era difícil decirlo? Me disculpé después del postre. Dije que estaba cansada.
Mamá me ofreció la habitación de invitados. No es mi habitación, ni tu antigua habitación, solo la de invitados. Sábanas base, una estantería polvorienta, una lámpara que parpadeaba. Si respiras demasiado cerca, cerré la puerta, encendí la lámpara, que parpadeaba en Q, y me senté en el borde de la cama. Fue entonces cuando saqué el sobre. Había estado en mi bolso todo el tiempo. Papel grueso, color marfil, sello en relieve. Pensé en dárselo por la mañana después de las medias, después de los rollos de canela, después de la actuación. Pero de pie en esa sala, mirando esa foto, viendo mi existencia borrada como un fallo en el algoritmo familiar, sí, cambié de opinión. No solo me olvidaron, sino que me borraron con cuidado, estratégicamente, como si hubiera sido una mala marca. Compañerismo. Di vueltas al sobre. Lo sentí pesado esa noche. Me acosté en la cama y dejé que la casa se acomodara a mi alrededor. El mismo crujido del suelo, el mismo tic-tac del reloj de pared. En algún lugar del pasillo, mi padre roncaba. La voz de mi madre se elevó una vez. Algo sobre traer los platos buenos mañana. Mi hermana se rió con esa risa suya, entrecortada y practicante. La banda sonora de Golden Child. Cerré los ojos y pensé en los años, en el momento en que entré a la universidad de mis sueños. Y dijeron, estamos muy orgullosos, antes de preguntarme inmediatamente si podía aplazar un año para que pudieran ayudar a mi hermana con su portafolio. La vez que no pagué el alquiler y llamé a casa, y papá me dijo que la cosa estaba muy complicada mientras planeaba un crucero para su cumpleaños. La vez que llevé a casa a mi novio y olvidaron su nombre en la cena. Nunca regresó, no lo culpé. Estaba cansada de decirme que solo era sensible, cansada de fingir que no lo entendía esa noche, acostada en una cama que se suponía que debía resultarme familiar. Pero no. Mañana dejé de poner excusas. Les daría el sobre, no gritaría, no lloraría, ni siquiera levantaría la voz. Simplemente sonreiría, diría «Feliz Navidad» y vería cómo la verdad logra lo que años de silencio nunca pudieron. Desperté con el aroma a café y rollos de canela y la débil voz de mi hermana hablando sobre el límite de peso del equipaje y lo estresante que es viajar. Honestamente, la ironía, claro, es que ella no fue quien pagó su viaje, ni su equipaje, ni la maleta, ni los zapatos dentro de la maleta, que costaban más que mi renta mensual. Pero sí, algo devastador. Suspiré y pucheros. Me quedé en la habitación de invitados un poco más de lo necesario. No porque todavía estuviera cansada, sino porque no tenía ganas de volver al set de rodaje de la comedia que era la idea familiar de la Navidad, como si no hubiera pasado la última década como el equivalente humano de un personaje de fondo borroso en cada recuerdo familiar. Cuando por fin entré en la cocina, mi madre estaba sirviendo huevos revueltos como si estuviera haciendo una audición para un brunch en una revista de estilo de vida. Mi padre estaba sentado a la mesa, mirando su teléfono. Mi hermana estaba descalza, bebiendo leche de almendras de una copa de vino. «Buenos días», dijo mi madre sin levantar la vista. «Espero que hayas dormido bien en la habitación de invitados». «El colchón tiene personalidad», dije, sirviéndome café. Se rió como si estuviera bromeando. ¿No aguantamos el desayuno como siempre, actuando? No hubo tiempo para ponerse al día. Nadie me preguntó por mi trabajo, ni cómo estaba, ni si seguía viviendo en ese pequeño apartamento con las escaleras que crujían, que, para que conste, no era así. Mi hermana habló de su próximo viaje a Barcelona y de lo afortunada que era de tener padres que apoyaron sus sueños. No dije nada, solo asentí como si fuera un invitado en una entrega de premios. Todavía no se habían dado cuenta del sobre que llevaba en el bolsillo del abrigo y que llegaría después. En cambio, dejé que mis pensamientos se remontaran a todo lo que me había conducido hasta ese momento.
Cuando me gradué de la preparatoria, recibí una beca, no una beca completa, pero suficiente para que pudiera pagarla si conseguía un trabajo de medio tiempo. Recuerdo estar sentada a la mesa de la cocina, con los papeles desparramados, preguntando si podían ayudarme con el resto, solo un poco. Mi madre me miró como si le hubiera pedido prestado su anillo de bodas para empeñarlo. Papá dijo algo sobre lo difícil que fue el momento, y todavía nos estamos poniendo al día con la remodelación del baño. La misma remodelación que, como dato curioso, incluía suelo radiante y una bañera con Bluetooth. O cumpleaños, asientos de cuero blanco, estéreo personalizado y un lazo en la parte superior. Lloró cuando le entregaron las llaves. Les dije que eran los mejores padres del mundo. Me quedé junto al contenedor de reciclaje con un billete de $20 dentro de una tarjeta de graduación que decía, «Llegarás lejos». ¿Y saben qué? Aún así, me fui a la universidad, acepté 3 trabajos, dormía 4 horas cada noche, comía demasiado, comía ramen instantáneo, me gradué con honores, me mudé a una nueva ciudad y empecé de cero. No les pedí nada después de eso, y tampoco me ofrecieron nada cuando me despidieron hace 2 años. No llamé cuando estuve enfermo y no pude pagar la medicación que me recetó el médico. No pregunté cuando se inundó mi apartamento y perdí casi todos mis muebles. Compré un colchón usado en Craigslist y me las arreglé. Mientras tanto, mi hermana publicaba historias de Instagram patrocinadas por Santorini. Obviamente, me preguntaba si tal vez era yo. Quizás era más difícil quererme, más reservada, menos llamativa. Quizás debería haberme unido a una hermandad. Sonreí con más cansancio, con más beige. Quizás si hubiera tocado el piano en lugar de trabajar por turnos en un restaurante, se habrían fijado en mí. Quizás si no les hubiera facilitado tanto las cosas, siempre independiente, siempre bien, se habrían dado cuenta de que yo también necesitaba ayuda. Pero entonces recordé mi 8º cumpleaños. Había invitado a 6 niños y había horneado pastelitos yo misma. Mamá olvidó recoger la pizza, así que comimos rebanadas de queso con galletas saladas. Mi hermana tenía un recital de baile al día siguiente, así que todo terminó temprano. Me dijeron, «Te lo compensaremos el año que viene». Nunca lo hicieron, ni la vez que gané un concurso estatal de ciencias. Mi escuela llamó a casa para decirles que me habían devuelto un mensaje. Bien hecho, carita feliz. Eso fue todo. Sin cena, sin certificado enmarcado. Nunca más se habló de ello. Mi hermana consiguió un papel secundario en un anuncio de champú y le organizaron una fiesta con globos y un pastel personalizado que decía «Futura estrella». Así que no fui yo. Nunca fui yo. El cambio llegó a principios de este año. No estaba buscando nada activamente. En realidad, no. Había ido al registro civil local a solicitar algo sin relación, solo un comprobante de domicilio para un trabajo al que estaba aplicando, trámites rutinarios, tonterías burocráticas. Sin embargo, mientras estaba allí, algo me llamó la atención. Un documento con mi nombre enlazaba con una propiedad que no reconocía. Al principio pensé que debía ser un error, quizás solo otra persona con el mismo nombre. Pero la curiosidad, como siempre, me venció. Lo descifré enseguida. Empecé a investigar. Pequeñas solicitudes, búsquedas en línea, algunos correos electrónicos estratégicamente redactados, y cuanto más descubría, más complicado se volvía. Había cosas que nunca me habían contado, fragmentos que habían ocultado intencionalmente, y en el centro de todo estaba yo. No reaccioné de inmediato. No confronté a nadie, simplemente observé cómo lo había hecho durante la mayor parte de mi vida, solo que esta vez no estaba indefenso. Ahora tenía pruebas, documentos, registros, pruebas, y cuanto más avanzaba, más me invadía una extraña paz. Era como si hubiera estado viviendo bajo el agua sin darme cuenta, y de repente volví a respirar. No solo me habían olvidado, me habían usado. Usaron mi nombre, mis derechos legales y, sobre todo, mi silencio. Pero ya no. Ahora tenía algo que tendrían que reconocer, algo que no podían ignorar.
Esa mañana, después del desayuno, subí a vestirme, me tomé mi tiempo, los dejé hacer lo de siempre, reunirse alrededor del árbol, intercambiar regalos, sumergirse en su elegante fachada navideña. Cuando volví a bajar, ya iban por la mitad de los regalos. Mi hermana estaba abriendo algo lujoso, fingiendo sorpresa de la forma más teatral. Mi madre tenía esa mirada llorosa que siempre guarda para momentos que luego puede romantizar en redes sociales. Sonreí. Suficiente. Él asintió rápidamente y luego se giró para ver a mi hermana entusiasmada con un bolso de diseñador. Me senté en silencio, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y deslicé un sobre la mesa, entre las tazas de café y el papel de regalo roto. Nadie se dio cuenta. Todavía no, pero lo harían. Siempre lo hacían, solo que un poco tarde. Unos 10 minutos después, mi madre por fin lo vio. O mejor dicho, notó que había algo abandonado en su preciosa mesa de madera recuperada. Dios no quiera que se dejara algo ahí sin posavasos o sin una razón clara. Lo recogió con cuidado, como si fuera una factura extraviada o una invitación de boda con la dirección equivocada. Preguntó en voz alta, dirigiendo la pregunta más a la sala que a mí. No respondí de inmediato, solo di otro sorbo a mi café y dije: «Es de mi parte». Mi padre levantó la vista de donde estaba empujando trozos de papel de regalo, probablemente esperando haber pasado por alto un regalo debajo del árbol. «No hacía falta que nos trajeras nada», dijo con una sonrisa, como si les hubiera dado una taza original con una cita inspiradora. «Lo sé», respondí. Eso les llamó la atención. Mi mamá volvió a sentarse, dándole vueltas al sobre. Preguntó. Me encogí de hombros levemente. Así que, por supuesto, lo abrieron de todos modos. Mi papá se inclinó sobre su hombro mientras ella rompía el sello con cuidado. Y por unos instantes, los únicos sonidos fueron el suave deslizamiento de las páginas y el leve crujido del papel al moverse en sus manos. Observé a mi hermana doblar las asas de su nuevo bolso de diseño como si fuera un recién nacido. Acababa de ponerle el nombre de una ciudad francesa. Entonces el silencio cambió, se hizo más denso. Ni siquiera tuve que levantar la vista. Podía sentirlo, algo entre la comprensión y la náusea, como el momento exacto en que te das cuenta de que la leche del café está agria. Justo después de tragar, mi padre dejó escapar un suspiro por la nariz. Los ojos de mi madre escudriñaban la página más rápido, pasando de una página a otra, como si pudiera correr más rápido que lo que estaba leyendo. Mi hermana me miró. «¿Qué pasa?» No respondieron. Lo intentó de nuevo un poco más alto. «¿Qué pasa?» «Nada». Esa fue mi señal. Pensé que era el momento. «Ya lo sabías», dije, levantándome lentamente. «¿Feliz Navidad?», preguntó finalmente mi madre. Su voz era tranquila, monótona, ni enojada ni confundida, simplemente en blanco. Dije como una copia del testamento del abuelo. Parpadeó. «He visto su testamento. Nos encargamos de la herencia». «No», dije. «Te encargaste de lo que me dijiste que era la herencia que nunca me mostraste». El testamento completo solo decía que dejó algunos recuerdos y algo de dinero para los gastos funerarios. Parpadeó demasiado, como si ganara tiempo. «Esa versión no mencionaba la propiedad de alquiler en Old Briar», continué, «probablemente porque ya cobrabas alquiler». Mi padre dejó caer los papeles sobre la mesa como si lo hubieran quemado. «¿De dónde sacaste esto?» «Ah, ya sabes», dije, «registros públicos, búsquedas de títulos, declaraciones de impuestos, correos electrónicos archivados, un par de llamadas, un abogado muy paciente». Mi hermana por fin se levantó. «Espera, ¿qué propiedad de alquiler?» «La que está junto al parque». Me volví hacia ella. «¿La que usaste para la sesión de fotos del año pasado?» «Sí, esa». Abrió la boca, pero no salió nada. Mi madre por fin recuperó la voz. «Cariño, esto no es lo que parece». Sonreí. «Qué curioso, porque parece que usaste mi nombre, mi herencia y mis derechos legales para financiar tu estilo de vida mientras me decías que no me quedaba nada». «No fue así», dijo demasiado rápido. «Era complicado». «No lo era», respondí.
El testamento es clarísimo. La casa me fue dejada a mí, única beneficiaria, plena titularidad, transferida, lo que significa que todo ese alquiler que has estado cobrando, técnicamente robado, y las renovaciones no autorizadas. Mi padre se frotó las sienes como si esta conversación le estuviera dando migraña. Esperaba que sí. Sabía que no lo entenderías, murmuró. Siempre eres tan dramática. Me hiciste reír, ¿verdad? Soy dramática. Me borraste de un retrato familiar y cometiste fraude de herencia. Pero claro, echemos la culpa a mi tono. Mi hermana parecía realmente confundida, como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies y aún no se hubiera caído al suelo. Pero esa casa pagó mi matrícula, lo sé, dije, y el coche, el viaje a México y probablemente algunos bolsos por el camino. No es justo, espetó. No la necesitabas. Siempre fuiste la independiente. Nunca pediste ayuda porque me dijeron que no había nada que pedir. Dije que te encargaste de eso. La voz de mi madre se volvió suave y cautelosa, el mismo tono que usaba al intentar devolver algo en una boutique sin recibo. No creíamos que quisieras la responsabilidad. Estabas ocupada. Siempre estabas tan lejos. Yo estaba lejos, dije, porque lo dejaste muy claro. No era bienvenida aquí. Papá echó la silla hacia atrás. Necesitas calmarte. ¿Y tú? Dije, volviéndome hacia él. ¿Necesitas un abogado? Se quedó paralizado. No voy a demandar, añadí todavía, pero he reclamado oficialmente la propiedad. Los inquilinos han sido notificados. Los pagos del alquiler ahora serán míos. Tu acceso a la casa está revocado. Mi madre parecía a punto de llorar, pero esa casa era nuestro sustento. Dependíamos de ella. Incliné la cabeza. Entonces quizá no debiste haberla robado. Somos familia, susurró. No, dije que eran gente con la que solía tener parentesco. Hay una diferencia. Mi hermana se cruzó de brazos. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotras? No, dije, simplemente ya no estoy por debajo de ti. El silencio que siguió no fue apacible. Estaba cargado, de esos que hacen que te zumben los oídos. Nadie se movió. Nadie respiró. Mi papá miró el sobre como si fuera a explotar. El rostro de mi mamá se había desvanecido. Mi hermana parecía no poder procesar que el foco de atención no estuviera sobre ella. Desperté. Recogí mi abrigo. «Espera», dijo mi mamá, poniéndose de pie. «¿No podemos al menos hablar de esto?» «Ya lo hiciste», dije, durante años. Cada vez que tomabas una decisión sin mí, cada vez que me dejabas fuera, cada vez que me lo decías, lo entendía. Algún día papá tenía la mandíbula apretada. «Si te vas ahora, no te molestes en volver». Me detuve en la puerta y me giré para mirarlos por última vez. Creo que eso fue lo primero que acordamos, y luego me fui. El aire afuera era cortante, frío, pero limpio. Me golpeó los pulmones como un recordatorio de que todavía estaba aquí, todavía de pie, todavía real. Me deslicé al volante, dejé que el motor cobrara vida y conduje. No lloré, no sonreí. Simplemente respiré, porque a veces lo más poderoso que puedes decir es nada, y a veces el grito más fuerte es marcharse. Pasaron 3 semanas antes de que llegara el primer mensaje. Era de mi mamá. Corto, educado, pulido, como si lo hubiera reescrito 5 veces y aún no estuviera segura de si le iba a caer. «Oye, cariño, hemos estado hablando y creemos que ha habido un malentendido. ¿Podemos charlar esta semana? Espero que estés bien. Te quiero», sin puntuación al final. «Me encanta verte ahí colgando, incómoda, como un abrigo en la percha equivocada». No respondí 2 días después. Otra vez. «Por favor, no dejes que esto lo arruine todo. Tu hermana está muy disgustada». Papá intenta mantener la calma, pero ya sabes cómo se pone cuando se siente tomado por sorpresa. Ah, sí, cuando se siente tomado por sorpresa. No cuando comete fraude, no cuando le miente a su hija durante años. No, no, se siente tomado por sorpresa. Pobrecito. Así que no dije nada. Luego llegó un mensaje de voz de mi padre. No lo escuché. Me quedé mirando la notificación y la borré.
Ko sounds I kai. Pándele. Luego llegó el correo de mi hermana. ¿De verdad crees que esto te convierte en el ganador? Bien, quédate con la casa, pero no vuelvas llorando cuando te des cuenta de que el dinero no compra una familia. Seguido de otro mensaje. Un día después, mamá y papá estaban muy estresados. Hablaban de vender el piso. Eso era lo que querías. ¡Felicidades! Lo leí 2 veces, no porque me sintiera mal, sino porque quería asegurarme de entender cuánto estaba afectando la pérdida de mi propiedad, las finanzas familiares. Resulta que la casa había sido la columna vertebral de todo. El alquiler de 3 apartamentos cubría la hipoteca, las vacaciones, gran parte de la educación de mi hermana y, al parecer, incluso algunos tratamientos de belleza. Mi madre juraba que solo se trataba de un cuidado de la piel buenísimo. Cuando la devolví, todo se estropeó y ni siquiera había empezado a pedir el alquiler atrasado. Todavía no. Para la primavera empecé a oír rumores a través de conocidos en común que mencionó un vecino. Mis padres estaban intentando refinanciar su piso. Otro dijo que mi padre se había dedicado a la consultoría, lo que yo sabía que significaba hacer llamadas en frío, clientes antiguos con la esperanza de que alguno aún le debiera un favor. Mi madre trabajaba los fines de semana en una boutique del centro, el tipo de lugar donde solía comprar. Ahora, ella pagaba por pantalones de yoga para influencers y probablemente se decía a sí misma que era temporal. Mi hermana volvió a vivir con nosotros. El apartamento en la ciudad era demasiado caro. Los clientes se acabaron. Su colectivo artístico se había disuelto o colapsado. Era difícil saber cuál de los dos, y francamente me daba igual. La campaña de GoFundMe que lanzó para un nuevo capítulo creativo recaudó un total de $83. 2 de esos dólares eran de mi exnovio. No sé por qué ese detalle me hizo reír, pero así fue. Mientras tanto, arreglé la casa. Mi casa. Al principio estaba polvorienta, un poco abandonada, pero en buen estado. Contraté a un contratista para que retocara la pintura y cambié las ventanas viejas. Saqué los muebles que mis padres tenían guardados allí y doné la mayoría. Me quedé con una silla, un sillón azul marino que recordaba vagamente de mi infancia. Era la única pieza que no parecía tener condiciones. Los inquilinos fueron amables. Uno de ellos me dejó una nota de agradecimiento. Después de que les bajé el alquiler $50, me dijo que era el primer casero que los trataba como a un ser humano. Eso significó más para mí que cualquiera de las disculpas recicladas de mis padres. Es curioso lo que uno empieza a notar cuando el ruido se calma. El silencio, antes denso y personal, se vuelve apacible, como un espacio en el que por fin puedes refugiarte. Dejé de mirar el móvil cada hora, de esperar el siguiente mensaje cargado de culpa. Empecé a dormir del tirón. Entonces, una tarde, descubrí una carta en mi buzón. No era un mensaje de texto ni un correo electrónico, sino una carta auténtica, escrita a mano por mi madre. La sostuve un rato antes de abrirla, no porque pensara que pudiera contener algo auténtico, sino porque quería recordar el momento. El sobre olía a su perfume. Dentro había 2 páginas pulcramente escritas con frases como «No lo sabíamos», «No fue a propósito», «Solo queríamos lo mejor para todos». Mi frase favorita decía «Siempre has sido tan fuerte, no nos dimos cuenta de que alguna vez nos necesitabas». Eso es lo que dice la gente cuando tu silencio les ha beneficiado y buscan una razón que nunca se molestaron en preguntar por la que te alejaste. Terminó diciendo, esperamos que algún día vuelvas a casa. Quizás podamos empezar de nuevo. Quizás podamos ser una familia. No mencionó nada sobre devolver nada. No reconoció el dinero robado, el engaño, ni el hecho de que me habían cortado del retrato familiar como una ex de la que nadie quiere hablar. Guardé la carta en un cajón. No respondí ni la tiré. Esa fue la última vez que me contactó directamente. 3 años después, me encontré con mi antigua vecina en una librería. Me preguntó si aún administraba la propiedad. Sonreí. Todavía lo hago. Hizo una breve pausa y luego dijo, «He oído que tus padres pasaron por un momento difícil». No dije nada.
Ella asintió levemente. Bueno, te ves feliz. Qué bien. Y lo era. Sigo viviendo en la casa, no por necesidad, no para demostrar nada, sino porque me da paz. Es mía. Me despierto con el canto de los pájaros y la suave luz del sol en lugar de los pasos crujientes en el pasillo y los comentarios sarcásticos sobre que nunca llamo. Reconstruí el jardín trasero y pinté los escalones de la entrada. Los alféizares de las ventanas ahora están cubiertos de plantas, de esas que se nutren de luz y poco más. Hay una foto en mi repisa. Me veo de pie frente a la casa con las llaves. No hay nadie más en el marco. Solo yo. Es mi foto favorita porque no hubo que recortar a nadie. Todavía tengo noticias suyas de vez en cuando. Un mensaje reenviado, una nota de un primo, una tarjeta de Navidad que simplemente decía, pensando en ti. Espero que estés bien. Sin remitente. Nunca respondí. Y lo extraño es que ya no estoy enojada. No espero justicia ni cierre, ni siquiera una disculpa porque ya tengo lo que nunca lograron darme. Mi nombre impreso en algo permanente, un lugar al que pertenecer, una vida que es mía. Hubo una época en la que creía que si me esforzaba lo suficiente, si me lo ganaba, quizá me amarían como la amaban a ella. Pero el amor verdadero, el que cuenta, no se gana, se da libremente. Lo que ellos ofrecían era condicional. Lo que yo me di fue todo lo que ellos no me dieron. Así que no los extraño. No ensayo viejas conversaciones. No fantaseo con reencuentros emotivos ni disculpas impecables que reescriban el pasado porque ya lo reescribí. La vida que tengo ahora no vino con aprobación ni un empaque bonito. Surgió de hacer lo más difícil, alejarme. Y resultó que ese fue el único regalo que realmente necesité.